Listo, ¿ya se puede ver? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, si ustedes recuerdan, el tema que estamos trabajando es el de elasticidades. De hecho, el martes, ¿sí fue el martes? El martes estuvimos viendo elasticidad precio de la demanda vinculada con el ingreso total. Ya habíamos hecho un ejercicio previo, se hizo otro ejercicio ahí también en el salón de clases. Y vimos todo esto de la elasticidad, ingreso de la demanda. Entonces decíamos que lo que nos muestra este coeficiente es la sensibilidad de la demanda ante cambios en el ingreso. Que en el caso de este coeficiente, que también veíamos variaciones porcentuales, ahorita resolvemos el ejercicio que quedó de tarea, en variaciones porcentuales, ¿qué tanto aumentaba la cantidad demandada ante variaciones en el ingreso de los consumidores? Teníamos que poner atención en el signo del coeficiente y también este signo nos iba a dar información respecto al tipo de bien que se tratara, si era un bien normal o un bien inferior, y en el caso de los bienes normales, identificar si era un bien de primera necesidad o ¿cómo lo dijimos? Un bien de lujo, ¿no? Entonces, teníamos el siguiente ejercicio. Me dicen si estoy bien, nada más para irlo poniendo por acá, ¿no? Entonces, teníamos las siguientes ecuaciones. Cantidad demandada de X es igual a 729 menos 35P. Cantidad ofertada de X, esto es igual a 46P. ¿Cierto, no? Sí. Sí. Entonces, imagínense que es un mercado cualquiera, el mercado de las hamburguesas nuevamente, y nos daban un ingreso o una renta ¿de cuánto era? De 2,000 pesos, creo, ¿no? De 2,000 Sí. pesos. Entonces, vamos a escribir aquí el coeficiente de elasticidad ingreso de la demanda. Entonces decíamos, es la variación porcentual en la cantidad demandada de X ante variaciones porcentuales en el ingreso de los consumidores. Esto nosotros lo podemos escribir y recuerden que en estos casos, como está muy similar a la elasticidad arco, vamos a tener dos cantidades y en el caso específico de este coeficiente vamos a tener dos ingresos. Entonces utilizamos la misma fórmula que ya hemos empleado para calcular la elasticidad arco. Entonces, en el numerador, si yo quiero ver la variación porcentual de la cantidad demandada de X, esto también lo puedo expresar de la siguiente manera. La cantidad 2 menos la cantidad 1 entre el promedio de ambas. Recuerden que nosotros estamos utilizando promedios para que el valor del coeficiente sea el mismo, ¿sale? Entonces, para que sea consistente el valor aquí del numerador. Y en el caso del denominador, la variación porcentual en el ingreso va a ser exactamente lo mismo. Y2 menos Y1 entre el promedio de ambas, ¿no? Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a estar nosotros utilizando. Entonces, pues ya tenemos prácticamente todo para poder eh, realizar nuestro ejercicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos? ¿Qué era, Julio César? Es obtener el precio y la cantidad de equilibrio. El precio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces vamos a obtenerlo rápidamente. Precio de equilibrio, y entonces para eso igualo ambas ecuaciones, 729 menos 35P, que es mi ecuación de demanda, la igualo a la ecuación de oferta, 46P, 729 queda igual, 46P va a sumar a 35P que estaba del lado izquierdo con signo positivo, 729, que eso ya lo hicimos ahí en el salón, ¿no? 729, aquí son 46, son 5 y 5, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91, ¿sí? 81, ¿no? 4, 5, 6, 7, 81P. 81P, P, 729 entre 81, y me dice que el precio de equilibrio es de
9, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, pues aquí ya le ponemos esto. Ahí está el precio de equilibrio. Entonces ya tengo el precio de equilibrio. Me falta calcular la cantidad de equilibrio. Y lo único que hago es sustituir ese precio en cualquiera de las dos ecuaciones de demanda y de oferta, ¿no? Entonces, en el caso de la cantidad demandada de X, quedaría así. 729 menos 35 que multiplica a 9. Y en el caso de la ecuación de oferta, es 46 que multiplica a 9. Entonces, aquí pongo precio de equilibrio. Entonces, en el caso de la cantidad de equilibrio va a ser igual a 414. ¿Dudas con esto? No, profesora. No. Entonces, les pedí también que calcularan, en el caso de la ecuación de demanda, que ustedes calcularan, y lo voy a poner por aquí abajo, en el caso de la ecuación de demanda, que calcularan los puntos de corte de la ecuación. Entonces, nuevamente, cantidad demandada de X es igual a 729 menos 35P. Y recuerden que nosotros lo que queremos conocer en un primer momento es el precio máximo al cual la cantidad demandada es 0. Entonces aquí suponemos que esto es 0. 729 menos 35P. 35P pasa del lado izquierdo con signo positivo, ¿no? 729. P es igual a 729 entre 35. Y me dice que a un precio de 20.8 no se va a demandar ninguna hamburguesa, ningún bien en ese mercado. Entonces, ahorita lo estoy calculando únicamente y ahorita ya lo paso todo a una gráfica, ¿no? Ya tengo ese primer punto de corte, que es donde la curva de demanda corta al eje de las Y. Me falta el punto donde toca el eje de las X. Entonces, ahí lo que yo quiero saber es si el precio fuera de 0, qué cantidad máxima de ese bien se va a demandar en el mercado. Y ya lo podemos ver desde aquí, pero bueno, vamos a ponerlo por acá. Entonces, si el precio es igual a 0, ¿cuál es la cantidad máxima que se demanda? Pues es esto. Cantidad demandada de X va a ser igual a 729 menos 35 que multiplica 0. Esa es la cantidad máxima que se demanda en el mercado de ese bien si el precio fuera de 0, es de 729. Entonces ya tengo todos los datos aquí para empezar a graficar. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces aquí tengo precio, aquí tengo cantidad, tengo mi curva, vamos a ponerla aquí en azul, de demanda, ¿no? Esta es mi curva de demanda, ustedes disculpen. Entonces me dicen, no voy a graficar la de oferta, puedo tener aquí la de oferta, ¿no? Pero me dicen que a un precio, ¿de cuánto era el precio? ¿Se acuerdan? A un precio de 9, ¿no? En ese mercado se intercambian 414 bienes. Tengo mi precio máximo de 20.8 y aquí tengo el otro que son 729. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es lo primero que ustedes van a hacer. Todo esto con un ingreso de 2,000 pesos. Y luego nos decían, partiendo de esta situación original, el ingreso aumenta en 5,000 unidades monetarias. Entonces, todo esto es con un ingreso de 2,000 pesos. Pero aquí, ¿no? Cambian las situaciones. Hay un aumento en el ingreso de 5,000 unidades. Entonces, si era de 2,000, ahora va a ser de 7,000. 5,000 más 2,000. Este es el nuevo ingreso. Y me dicen, y a consecuencia de ese aumento en el ingreso, la nueva cantidad demandada es de 500. Entonces me dicen que la cantidad o la demanda, vamos a poner, la cantidad demandada de ese bien es de 500. Entonces,
Gráficamente, ¿qué pasó? Gráficamente, hubo un aumento en el ingreso. Vemos que nuestra cantidad inicial era de 414 unidades. Entonces, ya de ahí veo que es un bien normal. ¿Por qué? Porque es un bien cuya demanda aumenta cuando aumenta el ingreso. Entonces, ¿cómo lo veo gráficamente? Con un desplazamiento de la curva de demanda. Ay, qué flojera, déjame ver si lo puse mejor. Con un desplazamiento de esta curva de demanda a la derecha. Entonces, esta es de 1. Recuerden que el precio permanece constante. Entonces, al mismo precio va a haber un aumento. Si esto era A, esto es B. Al mismo precio va a haber un aumento de la demanda y un aumento de la cantidad demandada. Ahora, ¿de cuánto es? Es de 500. Entonces, ya tenemos todos los elementos para poder calcular nuestro coeficiente de elasticidad. Recuerden que lo que nos va a decir este coeficiente es, si el bien es normal, ya lo vimos que es un bien normal porque hubo un aumento en la cantidad demandada, pero nos interesaría conocer la magnitud del desplazamiento. Yo sé que se desplaza a la derecha, pero ¿qué tanto se desplaza? Entonces, eso, o sea, ese desplazamiento me lo va, la magnitud del desplazamiento me lo va a dar el signo del, bueno, mejor dicho, la magnitud del coeficiente. Porque recuerden que platicábamos que en el caso de los bienes de primera necesidad, cuando aumenta el ingreso, si bien aumenta su demanda, no aumenta mucho, que no es lo mismo con el caso de los bienes de lujo. Entonces, lo que me va a también reflejar el coeficiente es si se trata de este bien básico o de un bien de lujo. Y me va a decir qué tanto se desplaza la curva de demanda. Me va a hablar de la magnitud del desplazamiento. Entonces ya tenemos todo aquí para calcular. Regresamos aquí a esta parte. Entonces, la elasticidad de ingreso de la demanda me dicen cantidad 2 menos cantidad 1. ¿Cuál es mi cantidad 2? 500. ¿Cuál es mi cantidad 1? 414. Entonces ya tengo para construir el numerador. Entonces va a ser 500 menos 414 entre el promedio de ambas, 500 más 414 entre 2. Ya tengo el numerador. Falta el denominador, ingreso 2 menos ingreso 1. El nuevo ingreso es de 7,000, el ingreso original era de 2,000. Entonces, aquí viene 7,000 menos 2,000 entre el promedio de ambas, 7, 8, 9 entre 2, me va a dar 4,500, ¿no? Ahí ya lo salté para que fuera más sencillo. Entonces vamos resolviendo. Aquí 500 menos 414 es igual a 86. El promedio van a ser 457 en el numerador. En el denominador, 7,000 menos 2,000 me va a dar 5,000. Entre 4,500. Aquí es igual a 0.18. Si se dan cuenta, son positivos porque estamos hablando de bienes normales. Aquí me da 1.11 y el resultado del coeficiente es de 0.16. Entonces, estamos hablando de un coeficiente positivo, pero menor que 1. Entonces, la elasticidad ingreso de la demanda va a ser mayor que 0, pero menor que 1. Ya que estamos hablando de un bien normal, ¿de qué tipo, chicos? ¿De lujo o de primera necesidad? De primera necesidad. De primera necesidad. ¿Vale? Entonces, ese es el resultado del ejercicio. No sé si tengan ustedes alguna duda. Si yo quisiera ver en esto, entonces el desplazamiento, sí se da este desplazamiento de la curva de demanda a la derecha, pero es un desplazamiento, ¿no? Muy débil, ¿no? 0.16, ¿no? Entonces sí se desplazó, sí aumentó
la demanda, pero al ser un bien de primera necesidad, este aumento en la demanda fue poco significativo, ¿no? Entonces, la magnitud de desplazamiento es igual a 0.16. ¿Dudas con este ejercicio, chicos? ¿Sí les dio lo mismo? Sí. Ujú. Sí, profesora. Ok. Entonces, vamos rápidamente. Ahora, dejo de compartirles aquí el pizarrón y vámonos a la presentación para ver otro tipo de elasticidad. A ver, voy a tratar de ponerlo en pantalla completa y me dicen si se sigue viendo bien, ¿vale? ¿Lo ven bien ustedes o ya no lo ven? Sí, sí lo vemos bien. ¿Sí? Ok, déjenme ir adelante. Ya lo revisamos todo esto. Ok, bien. Vamos a estar trabajando con este nuevo coeficiente, elasticidad cruzada de la demanda. Entonces, recapitulando hasta aquí, ¿qué hemos visto? Vimos el primer coeficiente de elasticidad, que es el de precio de la demanda, en el cual vimos que qué tan sensible es la cantidad demandada ante variaciones en su precio. Ahí, si ustedes recuerdan, en el caso de específico de este coeficiente, el del precio de la demanda, ahí no ponemos especial atención en el valor del signo. También quitamos los porcentajes, únicamente vamos a ver la magnitud del desplazamiento, la magnitud de la variación. Entonces vemos el término o el coeficiente en valores absolutos. Ahora bien, este coeficiente de elasticidad precio de la demanda lo podemos calcular en un punto específico de la curva de demanda, que en este caso es la elasticidad punto de la demanda, o bien lo podemos calcular en un segmento de la curva de demanda. En este caso utilizamos la fórmula de la elasticidad arco. Eso ya lo hicimos. Entonces, vimos también cómo es importante para fijar políticas de precios conocer el coeficiente de elasticidad del producto del bien que se oferta, porque en función de la elasticidad puede ser más favorable para el productor aumentar el precio o en su caso disminuirlo, y que dependiendo del coeficiente de elasticidad puede ser que aún con una baja en el precio aumente el ingreso total, o caso contrario, ¿no? En el caso de demandas que son inelásticas, o de bienes que tienen demandas inelásticas, una disminución en el precio puede hacer que el ingreso total disminuya. Eso lo trabajamos ya en clase. Entonces, bueno, eso ya lo vimos. Acabamos de revisar, ¿no? Este coeficiente de elasticidad ingreso de la demanda, qué tanto cambia la cantidad demandada, qué tanto varía, qué tan sensible es la cantidad demandada ante variaciones en el ingreso. Ahora vamos a ver el último coeficiente de elasticidad, que es el de elasticidad cruzada de la demanda. Ustedes se fijan, ¿no? Aquí lo que nosotros vamos a observar es qué tan sensible es la demanda del bien X cuando existen variaciones en el precio del bien Y. Entonces, el bien X es el bien que siempre yo estoy analizando. Entonces, ¿qué tan sensible es mi bien ante variaciones en el precio de otros bienes? Recuerden que tanto en el caso del ingreso como en el caso de la cruzada de la demanda, son dos determinantes de la demanda y esto va a ocasionar desplazamientos. Entonces, vamos a ver de qué habla este coeficiente, ¿no? Entonces dice, coeficiente que mide la sensibilidad o grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien, por ejemplo, el bien X, ante variaciones en el precio del otro bien, el bien Y. Matemáticamente, ¿no? Lo que ustedes ya conocen, estamos viendo un coeficiente construido a través de variaciones porcentuales, en el caso del numerador de la cantidad demandada del bien X, y en el caso del numerador es la variación porcentual en el precio del otro bien. ¿Vale? Entonces, precio de Y es el precio del otro bien sustituto. ¿Qué vamos a poner atención aquí? Aquí también vamos a poner especial atención en el signo del coeficiente. Dice, dependiendo del tipo de bien que sea,
Recuerden que ahorita que estábamos nosotros revisando las variaciones en el ingreso, hablábamos de bienes normales, en este caso bienes de primera necesidad y bienes de lujo, en una subdivisión de estos bienes normales, y hablábamos de bienes inferiores. En el caso de la elasticidad cruzada de la demanda, vamos a hablar de bienes sustitutos y vamos a hablar de bienes complementarios. Entonces, dependiendo del valor y del signo del coeficiente, vamos a ver si se trata de un bien sustituto o de un bien complementario. Entonces, si el valor del coeficiente es mayor que 0, es decir, es positivo, el bien que estamos analizando, el precio del bien Y, va a ser un bien sustituto. Si el valor del coeficiente es negativo, estamos hablando que se trata de un bien complementario. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto y ahorita hacemos nuevamente un ejercicio. ¿Vale? Entonces, vean. Este es un ejemplo que viene, creo que ahí en su libro, y nos dan varios datos. Dice, a ver, estamos comparando dos bienes, las pizzas y las hamburguesas. Queremos saber si la hamburguesa es un bien sustituto o es un bien complementario de las pizzas y qué tanto afectará un aumento o una disminución en el precio de las hamburguesas a la cantidad demandada de pizzas. ¿Vale? Entonces nos dicen, inicialmente, la cantidad de pizzas vendidas en un mercado es de 9 unidades. ¿Sí? ¿Esto cómo lo podemos ver gráficamente? Entonces, este es el mercado de las pizzas. ¿Vale? Aquí tenemos precio, aquí tenemos cantidad y aquí está mi curva de demanda. Y me dicen que un precio que no me lo dan, pero que es un precio que permanece constante, imagínense ustedes, $1, ¿sí? A un precio de $1 se venden 9 pizzas, ¿no? Cada hora. Ahí está. Me dicen, algo sucede en otro mercado, que es el mercado de las hamburguesas. ¿Sí? Y entonces, en el mercado de las hamburguesas, el precio aumenta de 1.5 a 2.5 dólares. Entonces, en el mercado de las hamburguesas, es que siento que estoy en el pizarrón y me muevo de manera errónea. Déjenme regreso. Ahí estamos. ¿Vale? Entonces me dicen que en el mercado de las hamburguesas aumentó el precio. Normalmente una hamburguesa te costaba $1.5 y ahora son $2.5. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Dice, la cantidad de pizzas aumenta a 11 unidades por hora. Hay una nueva cantidad. Entonces, gráficamente lo que podemos ver es que, dado este aumento en el precio de las hamburguesas, que es otro mercado, la demanda, ¿no? Esto es de la demanda de pizzas aumentó y esto va a ocasionar, un desplazamiento. No, pues ahora, perdón, es que como estoy aquí, no estoy en el S. Un desplazamiento de la curva de demanda a la derecha. Esto me fue lejísimos. Entonces, al mismo precio, la demanda aumenta y ahora se demandan, lo que me dicen aquí, 11 unidades. ¿Vale? Entonces, yo quiero saber tanto la magnitud del desplazamiento y si las hamburguesas son un bien sustituto o un bien complementario de las pizzas. Entonces, planteo aquí el coeficiente. Aquí está como E porque así lo tienen en su libro y es exactamente lo mismo. La variación porcentual en la cantidad demandada de X entre el promedio entre la variación porcentual en el precio de Y. Entonces, elasticidad
cruzada de la demanda va a ser igual. Tenemos dos cantidades. ¿Qué va en el numerador? ¿No? Aquí yo tengo dos cantidades. Había una cantidad inicial que era 9 y ahora hay una cantidad final, dado eso que pasó en el otro mercado. Entonces va a ser cantidad 2 menos cantidad 1, 11 menos 9, entre el promedio de ambas. ¿Sí? Aquí tenemos 11 más 9 entre 2. Lo voy a poner aquí para que no se... 11 más 9 entre 2. ¿Vale? Y en el denominador necesitamos dos precios. ¿Dónde tenemos esos dos precios? En las hamburguesas. Había un precio inicial y un precio final, que fue lo que ocasionó este desplazamiento en el mercado de las pizzas. Entonces va a ser P2 menos P1, 2.5 menos 1.5 entre el promedio de ambas cantidades, 2.5 más 1.5 entre 2. Y ya es lo que tenemos aquí. 11 menos 9 va a ser igual a 2 positivo. 11 más 9 entre 2 va a ser igual a 10. Del lado aquí, perdón, del término inferior, 2.5 menos 1.5, 1 positivo. 2.5 más 1.5 entre 2 me da 2. ¿Qué es esto que tenemos acá? 2 décimos entre un medio. Realizamos esa operación y me da, ¿no?, el valor del coeficiente de 0.4 positivo. Me dice que el desplazamiento es de 0.4 y estamos hablando de un bien sustituto. ¿Dudas con esta cuestión que acabamos de revisar, chicos? Si ustedes se dan cuenta, la metodología, la mecánica es exactamente la misma. Nada más que si tienen que poner mucha atención en el valor, en el signo del coeficiente para que podamos decir si es en el caso de ingreso, un bien normal, un bien inferior, un bien de primera necesidad, un bien de lujo, y en este caso vamos a observar, ¿no?, que si es positivo estamos hablando de un bien sustituto y si es negativo estamos hablando de un bien complementario. ¿Por qué estamos hablando de un bien sustituto y por qué es positivo? Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de que el bien X son las pizzas, ¿vale? Y que el bien aquí, bien X. Y aquí tengo el bien Y. El bien Y son las hamburguesas, ¿vale? Entonces, en el caso de las pizzas, yo quiero saber qué tan sensible es la cantidad demandada del bien X ante variaciones en el precio del bien Y. Yo quiero saber la sensibilidad de la cantidad demandada de pizzas. Entonces, ¿por qué voy a tener un signo positivo? Si el precio de Y sube, ¿qué le va a pasar a la cantidad demandada de pizzas? Cuando son un bien sustituto. ¿Aumenta? Aumenta. Aumenta. Entonces, estamos hablando que se da un movimiento en el mismo sentido. ¿Qué pasa si el precio del bien Y baja? Igual la cantidad de pizzas, o bueno, la cantidad de equilibrio baja, ¿no? No estamos hablando de cantidad de equilibrio, estamos Ajá. hablando de una cantidad demandada. Entonces, en este caso es lo que nosotros revisamos. Si sube el precio de las hamburguesas, que es el bien y son bienes sustitutos, si sube el precio de un bien que es sustituto de algo, sube el precio, aumenta la cantidad demandada de pizzas. ¿Qué pasa en el caso contrario? Recuerden que en el caso de las pizzas, y aquí lo dicen, el precio permanece constante. Entonces, recuerden que nosotros cuando iniciamos el curso decíamos que lo que íbamos a comparar eran precios relativos, ¿vale? Entonces, en el primer caso, si sube el precio de Y, las pizzas se abaratan, ¿no? No cambia el precio, ¿no? Pero relativamente es más barato comprar, adquirir una pizza, puedo adquirir más. En el caso contrario, que el precio del Y, perdón, del precio del bien Y bajara, que es este de acá, la pizza se encarece. Por lo tanto, la cantidad demandada de pizzas disminuye. Entonces,
me va a dar siempre un signo positivo. En este caso, ¿no? Si disminuye el precio de las hamburguesas, aquí me daría en el coeficiente un signo negativo, ¿no? Y aquí me daría un signo negativo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de bienes sustitutos, el signo del coeficiente siempre es positivo. ¿Dudas con esto? No, profesora, todo. Entonces, ese es el caso de bienes sustitutos. Vamos a ver el caso de bienes complementarios. Entonces, en el caso de un bien complementario, el signo del coeficiente va a ser negativo. Entonces, ahora vamos a ver otros dos bienes. El bien X, X y Y. Entonces, el bien X son las pizzas. ¿Vale? El bien Y son los refrescos. Nosotros sabemos aquí, ¿no? Porque es muy clara la relación, que el refresco se consume al mismo tiempo que la pizza. Son bienes complementarios. Ok. Entonces, pero vamos a verlo a través del coeficiente. Yo quiero saber qué tan sensible es la cantidad, es esto, ¿no? ¿Qué tan sensible es la cantidad demandada de pizzas ante variaciones en el precio de los refrescos? Si aumenta el precio de los refrescos, ¿qué tanto va a disminuir? O sea, yo sé que va a disminuir el precio, la cantidad demandada de pizzas. ¿Qué tanto? Si baja el precio del refresco, ¿qué tanto varía la cantidad demandada de pizzas? Va a aumentar su demanda, pero ¿qué tanto? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. El coeficiente, ¿no? Elasticidad cruzada de la demanda va a ser igual a la variación porcentual en la cantidad demandada de X entre la variación porcentual en el precio de Y. ¿Esto a qué va a ser igual? Q2 menos Q1 entre el promedio de ambas entre, ¿no? La variación en el precio de Y. Precio 2 menos precio 1 entre el promedio de ambas. ¿Vale? Ok, entonces vamos a ver qué nos dice. El precio de la pizza permanece constante. Entonces aquí el precio permanece constante. Me dicen, inicialmente se vendían 11 pizzas. Q1 es igual a 11. Me dicen aquí, fíjense, aquí llevan dando los datos Q1. Dicen, inicialmente el precio del refresco era de $1.5. 1.5 dólares. Ahí lo tengo. Me dicen, el precio del refresco aumenta en $1. Ahora es de 2.5. ¿Qué le pasa a la cantidad demandada de pizzas? Dice, disminuye a 9 unidades por hora. Es la nueva cantidad. Q2 va a ser igual a 9. Entonces ya tengo todos los datos para poder calcular mi coeficiente. Entonces únicamente lo voy a poner aquí. Q2 va a ser 9 menos 11. Entre el promedio de ambos va a ser 10. Y en el denominador va a ser P2 menos P1. 2.5 menos 1.5 entre el promedio de ambos, que va a ser igual a 2. ¿No? 9 menos 11 me da menos 2 décimos entre 2.5 menos 1.5 me va a dar un medio, que es esto que tenemos aquí. Y si ustedes se dan cuenta, una vez que resolvemos este cociente, me da un coeficiente con un valor de menos 0.4. Entonces, el coeficiente es negativo. Estamos hablando de un bien complementario. ¿Por qué podemos decir que es un bien complementario cuando tiene un signo negativo? Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? En este caso, lo que teníamos acá, si sube el precio de Y, disminuye la cantidad demandada de
X. Hay una relación inversa. Uno sube y el otro baja. Si baja el precio de Y, aumenta la cantidad demandada de X. ¿Sí? Entonces, el valor del coeficiente va a ser negativo en cualquiera de los casos. Y estamos hablando de este bien complementario. Entonces, ¿cómo lo podríamos ver nosotros gráficamente? Lo voy a poner por acá, ¿no? El mercado de las pizzas, precio y cantidad. Teníamos mi curva de demanda y me decíamos que a un precio de $1, porque no nos dan el precio, inicialmente se vendían 11 pizzas. Pero algo sucede en el mercado del refresco, aumenta el precio. ¿Qué efecto tiene? O sea, este cambio porcentual en el precio del bien Y, ¿cómo afecta la cantidad demandada de pizzas? ¿No? Debido a esto, nosotros vemos que la curva de demanda, que esto es demanda 1, se va a desplazar, pero se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia hacia la izquierda, ¿sí? Ahora este es de 2 y al mismo precio se van a demandar, ¿no? En este caso, 9 pizzas, que es lo que yo tengo aquí. Entonces dice en este último párrafo, la magnitud del coeficiente me va a decir qué tan lejos se desplaza la curva de demanda. Que cuanto más grande sea la elasticidad en valor absoluto, ¿sale? Recuerden que el signo me dice si es un bien complementario o un bien sustituto. Pero el coeficiente como tal, 0.4 en valor absoluto, me dice, ¿no? ¿Qué tanto se desplaza la curva de demanda? Entre mayor sea el coeficiente, me va a decir que la demanda, ¿no? Es sumamente sensible y más lejos se va a desplazar la curva. ¿Sale? Entonces, la metodología, ¿no? Es prácticamente la misma que hemos estado nosotros trabajando. ¿Cuáles son los determinantes de la elasticidad cruzada de la demanda? ¿No? Entonces, dice aquí, depende del grado de sustituibilidad o complementariedad del bien. Entonces, lo platicábamos en clase, que cuanto más bienes sustitutos tenga un bien, más elástica va a ser su demanda y por lo tanto, en términos absolutos, el valor del coeficiente va a ser más alto. Entonces, si yo hablo de un medicamento o yo hablo de la insulina, pues prácticamente ese bien no tiene sustitutos. Entonces, el valor del coeficiente va a ser pequeño. Pero si estoy hablando del café americano, el café americano tiene muchísimos, bueno, tienen bastantes sustitutos, muchísimos. Té, ¿no? Chocolate, atole, lo que ustedes quieran, tiene sustitutos. Entonces, entre más sustitutos tenga un café, el valor del coeficiente va a ser más alto. Entonces, decíamos, eso es importante en términos del análisis de este coeficiente. Entonces, no sé si a este nivel tengan alguna duda, estimados, para poder pasar a hacer un ejercicio. ¿No? Sí, yo sí, profesora. Dime. Entonces, bueno, entre más grado de sustituibilidad tenga el bien, va a ser más elástico, pero no hay como que una relación de mayor a 1 o menor a 1, simplemente que sea grande la elasticidad, Positivo por y así decirlo. negativo. Positivo y negativo. Recuerda que aquí cuando estamos viendo cruzada, queremos saber que si es, es negativo, en este caso es complementario, es positivo, es sustituto, y ya dependiendo de la, ¿cómo se llama? Del valor del coeficiente, quizá podríamos plantear esto, ¿no? Lo voy a poner aquí. Que si el valor de coeficiente cruzada de la demanda es igual a 1, los bienes van a ser sustitutos perfectos, ¿no? O sea, una manzana, su sustituto, una manzana roja, variedad Pink Lady, ¿no? O su sustituto perfecto va a ser otra manzana roja, variedad Pink Lady, ¿no? O sea, es exactamente el mismo bien. Si la elasticidad cruzada de la demanda es
mayor que 0, ¿no? Menor que 1, estamos hablando que son bienes sustitutos. Es positiva, ¿no? Son bienes sustitutos. Entre más se acerque a 1, estamos hablando prácticamente de los mismos bienes. ¿Qué pasa si la elasticidad cruzada de la demanda es negativa, es menor que 0? Estamos hablando que son bienes complementarios. ¿Sí? Y si esta elasticidad cruzada de la demanda es igual a, creo que es -1, ¿no? Si esto es igual a -1, estamos hablando de complementos perfectos, ¿no? Bienes, complementos perfectos. Y creo, si bien recuerdo, cuando el valor del coeficiente es igual a 0, estamos hablando que son bienes que no tienen ninguna relación, ¿no? Podemos hablar que son bienes independientes, ¿no? Pero entonces, pues prácticamente de manera general nos podemos centrar en que si son bienes positivos, estamos hablando de bienes, o sea, si el valor del coeficiente, el signo del coeficiente es positivo, son bienes sustitutos. Si el signo del coeficiente es negativo, son bienes complementarios. Si el valor del coeficiente es igual a 1, es un sustituto perfecto. En el caso de que sea negativo a -1, son bienes complementarios perfectos. Y si es igual a 0, no tiene ninguna relación, ¿no? Pero bueno, yo me centraría más que otra cosa si es positivo o negativo, Julio César. Ok, profesora, y ¿Eh? una última duda. ¿Eh? Entonces, para la elasticidad de la demanda se van a ocupar dos fórmulas, dependiendo si es punto de demanda o de arco, y para la de ingresos se ocupa nada más la de cambios porcentuales, y también para la cruzada igual es nada más la de cambios porcentuales, ¿verdad? Exactamente, exactamente, ¿no? Exactamente. Ya en otros cursos más avanzados ya les van a enseñar a calcular de otra forma la elasticidad. Entonces, a ver, déjenme aquí, vamos al pizarrón. Y, ok. Entonces, vamos al pizarrón y déjenme hacer algunas cosas. Bien, estamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Les voy a compartir el pizarrón. Me dicen cuando lo vean. ¿Sí? Ya sé. Ok. Les pido que anoten lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio de elasticidad cruzada de la demanda. Vamos a poner dos mercados. Este va a ser el mercado. Vamos a poner de la miel de ¿qué? Miel de abeja. El mercado de la miel de abeja. Y vamos a tener las siguientes ecuaciones. Cantidad demandada de X es igual a 161 menos 3P. Y la ecuación de oferta va a ser igual a 4P. ¿Vale? Vamos a tener otro mercado. El mercado, vamos a poner en este caso, de la miel de agave. Y en el caso del mercado de la miel de agave, vamos a tener las siguientes ecuaciones. La ecuación de demanda va a ser igual a 264 menos 7P. Y la cantidad ofertada de X, mi ecuación de oferta, va a ser igual a 5. ¿Ok? Tengo estos dos mercados, el mercado de miel de abeja y el mercado de miel de agave. Tengo que calcular el coeficiente de elasticidad, ¿no? en este mercado para saber si son bienes sustitutos y son bienes complementarios. Entonces, me dicen lo siguiente. Tienen ustedes que calcular, ¿no? las situaciones iniciales. Recuerden cómo se calcula este coeficiente, elasticidad
cruzada de la demanda va a ser igual a la variación porcentual en la cantidad demandada del bien X entre la variación porcentual en el precio de Y. ¿Sí? Entonces ya. Dice aquí, partiendo de las situaciones iniciales, vamos a ver que el precio de la miel de abeja aumenta a 25. Y a consecuencia de este precio o este aumento en el precio de la miel de abeja, la cantidad demandada de abeja disminuye. Yo quiero saber en cuánto disminuye. Esto pasa en el mercado de la miel de abeja, ¿no? Aquí lo pongo, miel de abeja. Entonces, en el mercado de la miel de abeja, el precio de la miel aumenta a 25. Recuerden que aumentos en el precio y disminuye la cantidad demandada. Quiero saber en cuánto disminuye. Y me dicen, y a consecuencia de ese aumento en el precio de la miel de abeja, en el mercado de la miel de agave, ¿sí? En el mercado de la miel de agave, su demanda, la cantidad demandada de la miel de agave, va a aumentar en 6 botellas. Va a aumentar en 6 botellas. Y les piden, ¿no? Con esos datos, calcula el coeficiente. Entonces, fíjense, recuerden que aquí es el cambio porcentual Q2 menos Q1 entre el promedio de ambas. Q2 más Q1 entre 2, ¿no? Entre el denominador P2 menos P1 entre el promedio de ambas cantidades. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes que tener? Lo que nosotros hacemos siempre. Tenemos este sistema de ecuaciones, tenemos que encontrar precio de equilibrio, cantidad de equilibrio en ambos mercados, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, para tener precios y cantidades iniciales. Y después tienen que poner atención. Les están diciendo, en el mercado de la miel de abeja, que es este de acá, el precio de la miel aumenta y la cantidad demandada disminuye. ¿Vale? El precio de la miel aumenta a 25, la cantidad demandada disminuye, pero ¿en cuánto? Y luego les dicen, y a consecuencia de ese aumento en el precio de la miel de abeja, la cantidad demandada de miel de agave disminuye en 6 botellas. Tienen que conocer cuáles era la cantidad inicial de botellas que se demandaban en ese mercado de miel de agave. Entonces, vamos a ver cuántos estamos. ¿Ya copiaron esto? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vámonos para acá. Voy a dejar de compartir, por eso les digo que es importante que lo copien. ¿Ya lo copiaron? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a crear, estamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer tres grupos, ¿no? Van a tener 10, 15 minutos para hacer el ejercicio, ¿no? Son 11:26. Vamos a dar 15 minutos. Abren cámara entre ustedes, que es lo que tendrían que estar haciendo, se ponen a trabajar y regresamos aquí a la principal en 15 minutos, ¿no? Entonces vamos a crear tres grupos, ¿no? De 3 cada uno, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
y regresamos aquí después de 15 minutos, ¿no? Traten entonces de calcular, ¿no? Las cantidades iniciales en cada mercado, pongan atención, bueno, ya salió alguien, ¿no? Le va a tocar a uno de dos. Entonces, pongan atención, por favor, ¿no? En poner estos cambios y traten de construir el coeficiente. Si no, ahorita lo hacemos. Entonces, regresamos en 15 minutos a las 12:45. ¿Alguna duda con lo que tienen que hacer? No, Dijo profesora, que, todo bien. yo sí, Dime, Jimena. dijo que en el mercado de la miel de agave, cuando el precio aumenta al Ahí está, Jimena. 25%, salen 6 botellas, ¿verdad? Sí, en el mercado de la miel de agave, por lo que pasa en el mercado de la miel de abeja, la cantidad demandada disminuye en 6 botellas. Entonces tienes que conocer A ver, la cantidad inicial demandada en este mercado de la miel de agave. ¿Vale? muchas Entonces, gracias. no de nada, creo los grupos y nos vemos en 15 minutos. ¿Todavía no te marca, Jimena? Jimena, ¿me escuchas?
¿Cómo les fue? ¿Terminaron? No. No terminaron. Ok, a ver entonces. Vamos a hacer rápidamente el ejercicio. Denme un minutito. Listo, entonces les voy a compartir el pizarrón nuevamente y vamos a hacer ¿vale? ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, déjenme aquí borrar varias cosas para que podamos trabajar. Luego lo bajamos. ¿Hasta dónde llegaron? En mi equipo lo terminamos, pero tuvimos resultados diferentes. Hicieron, ok. Y en el otro eran 3, ¿no? Uno de 3 y otro de 2. ¿Los demás no terminaron? No. No, tienen que, recuerden que el parcial, chicos, bueno, ya dijimos cuándo es el parcial, prácticamente el último día de clases va a ser presencial y prácticamente son muchos ejercicios. Entonces, sí es bien importante que vayan ustedes practicando en resolver los ejercicios rápido, porque si no se los va a comer el tiempo. Entonces, teníamos 2 mercados, ¿no? Vamos a volverlo a poner. Entonces, esto es el de miel de abeja. Y me daban las siguientes ecuaciones. Cantidad demandada de X es igual a 161 menos 3P. Y la ecuación de oferta era igual a 4P. Entonces vamos a sacar desde aquí. Precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. 161 menos 3P es igual a 4P. 161 va a ser igual a 7P, el 3 pasa del lado contrario con signo positivo, despejamos el precio, 161 entre 7, y esto me da como resultado precio de 23, ¿no? Entonces ya es el primero. Después, aquí ponemos la cantidad de equilibrio, cantidad demandada de X es igual a 161 menos 3 que multiplica a 23 y la ecuación de oferta es igual a 4 que multiplica a 23 y mi cantidad de equilibrio sería de 92. ¿Ok? Entonces, si yo lo quisiera representar esto gráficamente, entonces en este mercado, precio, cantidad, es a mí lo que me interesa. Me dicen que a un precio de 23 se demandan 92 frascos de miel de abeja, ¿no? Entonces esto es miel de abeja. Vamos a poner el otro caso de este lado, la miel de agave, y tenemos las siguientes ecuaciones. La cantidad demandada de X es igual a 264 menos 7P, y tenemos la de la oferta que es igual a 5P, ¿cierto, no? Sí. Ok. Entonces lo mismo. Recuerden que estamos nosotros calculando en este caso, fundamentándonos en la fórmula del arco. Entonces siempre necesito 2 cantidades, 2 precios, ¿no? En este caso. Entonces tengo que tener precio y cantidad inicial en cada mercado. Entonces voy por el precio inicial. 264 menos 7P es igual a 5P. 264 va a ser igual a 5P más 7P. 264, 5, 10, 12P. P va a multiplicar a 264 entre 2. El precio, ¿no?, de equilibrio o el precio original en este caso va a ser de 22.
Ya lo tengo, ¿no? Y ahora pues únicamente necesito aquí la cantidad original. Cantidad de equilibrio va a ser igual a cantidad de mandada de X es igual a 264 menos 7 que multiplica 22 o la cantidad ofertada de X que va a ser igual a 5 que multiplica 22. Y aquí me dice que la cantidad de equilibrio va a ser igual a 110. ¿No? Entonces, como en este caso, en el mercado de la miel de agave, yo lo puedo graficar. ¿No? Precio, cantidad. Aquí tengo mi curva de demanda y me dice que a un precio de 22, se demandan en ese mercado 110 frascos. Aquí tengo, entonces esto es miel de agave, ¿vale? Ahí es lo que ustedes ya conocen y saben hacer, no tendrían por qué tener mayor problema. Después nos decían, si el precio de la miel de abeja aumenta a 25, yo quiero conocer en cuánto, dice, si el precio de la, aquí vamos a poner, me dicen, aumenta el precio de la miel de abeja, ¿no? Ahora va a ser de 25. Tenemos que el precio original era de 23. Entonces, 25 va a traer como consecuencia una reducción en la cantidad demandada. Quiero saber desde cuánto. Entonces, lo único que hago, tomo mi ecuación de demanda, cantidad demandada de X es igual a 161 menos 3, que multiplica en este caso a 25, y me dice que la cantidad demandada de X va a ser igual a 86. ¿Vale? Entonces, dado este aumento en el precio, la cantidad demandada ahora es de 86. ¿Vale? Entonces, hay un cambio en el precio que trae como consecuencia, ¿no?, una disminución en la cantidad demandada. Después me dicen, por otro lado, debido a esto que está pasando en el mercado de la miel de abeja, la demanda de miel de maple aumentó en 6 botellas, ¿no? Entonces, era de 110. Dado lo que pasa en este mercado, ahora la cantidad que se va a demandar de miel de agave va a ser de 116. 110 más esas 6 botellas. ¿Eso cómo lo veo? Con ese desplazamiento, este era de 0, esto es de 1, al mismo precio, pero ahora se van a demandar 116 botellas. Entonces, ya tengo todos los datos para poder calcular mi coeficiente de elasticidad. Tengo 2 cantidades y tengo 2 precios. Si ustedes se dan cuenta, y les comentaba, el coeficiente cómo se construye, ¿no? Elasticidad cruzada de la demanda va a ser igual a la variación porcentual en la cantidad demandada del bien X entre la variación porcentual en el precio del bien X. ¿Cómo sé qué poner en el numerador y cómo sé qué poner en el denominador? Fíjense, en este caso, tengo un cambio en la cantidad, pero el precio permanece constante. El precio no cambia. Este desplazamiento y este aumento en la cantidad demandada se da porque hay algo que sucede en otro mercado, en este caso en el mercado de la miel de abeja. Entonces, aquí yo veo que hay un cambio en el precio y hay un cambio en la cantidad. Entonces, este cambio en el precio, lo que sucede en el mercado de la miel de abeja sería lo que va en el denominador, porque es este cambio en el precio. Pero aquí yo únicamente estoy viendo cómo cambia la cantidad demandada en el mercado cuando mi precio es constante por cambios en el precio en otro mercado. Entonces, pues prácticamente yo ya tengo toda la información que necesito. ¿Cómo calculo el coeficiente? Lo voy a tener por acá.
elasticidad cruzada de la demanda va a ser igual a Q2 menos Q1 entre el promedio, voy a poner cantidad promedio, ya para no poner todo lo demás, entre P2 menos P1 entre el precio promedio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va en el numerador? ¿No? El mercado de la miel de agave. Porque aquí cambia la cantidad, pero el precio permanece constante. ¿Cuál es Q2? 116. ¿Cuál es Q1? 110. Entre el promedio de ambas, ¿no? 116 más 116 entre 2 me da 113. Ya tengo el numerador. Y el denominador, tengo esto. Cambio en el precio. Entonces, ¿cuál es el precio 2? 25. Porque hubo un aumento en el precio. ¿Cuál es el precio 1? 23. ¿Cuál es el promedio? 24. Resuelvo, me da 6 entre 113 y en el denominador es igual a 2 entre 24. Me voy moviendo para acá. Esto va a ser igual 6 entre 113 es igual a 0.05. Esto 2 entre 24 va a ser igual a 0.08. Y esto va a ser igual a 62. ¿Sí da 62? A ver, me estoy equivocando. Déjenme. Maestra, disculpe, Dime. una compañera dice que no, que si la puede dejar entrar a Zoom. Si la puedo dejar entrar a Zoom. Ok. Sí, está bien. Entonces, a ver. 6 entre 113 es igual a 0.05, ¿sí? Y 2 entre 24 es igual a 0.08. Entonces, 0.05 entre 0.08. 6.625, dije 62, está medio raro. 0.625. ¿Vale? Entonces ahí 0.625. Entonces, el coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda va a ser mayor que 0, menor que 1. Y estamos hablando que es positivo y estamos hablando que es un bien sustituto, ¿no? Que la miel de agave es un bien sustituto de la miel de abeja. Porque ante un aumento en el precio de la miel de abeja, la demanda se va a la miel de agave, aumenta, a pesar que en este mercado la demanda permanece, bueno, el precio permanece constante y se da este desplazamiento, ¿no? Entonces recuerden, el valor del coeficiente nos habla de la magnitud del desplazamiento y el signo nos habla si es positivo, en este caso es un bien sustituto, y si fuera negativo sería un bien complementario. Entonces, 5 minutos, no los 15. ¿Va? Entonces, dime, José. No, nada, perdón, maestra, creo que era lo de hace rato. Muchas gracias. ¿No? Entonces, esto es para el caso de la cruzada y así viene. Entonces, lo que ustedes tienen que poner atención es en identificar qué datos, ¿no? Van en el numerador y qué datos van en el denominador. En el numerador van las variaciones en la cantidad, o sea, el mercado en el que varían las cantidades, pero que el precio permanezca constante. Y en el denominador va el mercado donde se dan variaciones tanto en la cantidad y en el precio. Entonces, yo quiero saber qué tanto cambia la cantidad demandada de mi bien cuando mi precio permanece constante, pero hay cambios en el precio del bien, en este caso del bien Y, ¿no? Entonces, eso sería lo que les entrañaría mayor problema. Identificar de los dos mercados qué datos van en el numerador y qué datos van en el denominador. Pero si ustedes se dan cuenta, estamos repitiendo lo que ya hemos hecho, calcular precios de equilibrio, cantidad de equilibrio, graficamos, yo siempre les digo que grafiquen para que tengan ahí o hagan tablitas para que sea mucho más claro, ¿no? Y a partir de ahí poner atención en lo que me dicen acerca de las condiciones. ¿Qué pasa? Ah, aquí aumentó el precio a 25, entonces tengo que conocer cuál era el precio original. Lo sustituyo y ya sé en cuánto disminuye. Ya tengo mis dos variaciones.
De este lado me dicen que a razón de lo que pasó aquí, hubo un aumento en la cantidad demandada en 6 botellas. Ah, ¿de cuánto era inicial? ¿De 110? Ah, pues es de 116. El precio permanece constante. Construyo el coeficiente, lo calculo y ahí está. Dime, Julio César. Ah, sí, bueno, es que yo tenía duda en eso porque en la miel de abeja, por ejemplo, tenemos una cantidad y un precio de equilibrio y después, después obtenemos una nueva cantidad y un nuevo precio de equilibrio. Entonces tenemos 4 datos. Y en el de agave también al principio estamos en una situación de equilibrio con un precio y una cantidad y después nos dice que aumenta esa cantidad en 6 unidades, pero de ahí lo que en mi equipo hicimos fue calcular un nuevo precio de equilibrio dado ese aumento en la cantidad. No. Entonces, no, pues no, ya no. teníamos más datos. No. Aquí únicamente le están diciendo, o sea, pongan atención en calcular lo que se les está pidiendo. Dicen, a ver, hay un aumento en la cantidad. Recuerden qué es lo que estamos poniendo. ¿Cómo vamos a construir el coeficiente? ¿Qué significa el coeficiente? Medir, ¿no? La sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante variaciones en el precio. Entonces, aquí, por algo que sucedió en el mercado de la miel de abeja que aumentó el precio, aumentó la cantidad demandada de miel de agave en 6 botellas, pero tengo que conocer la cantidad inicial. Entonces, eso es lo que les puede llevar como que mayor problema. En el transcurso de la tarde les voy a subir una práctica que tienen que entregar para el próximo martes, a pesar de que no nos vemos porque es no laborable, la tienen que entregar el martes. El jueves podemos revisar rápidamente esta práctica. Si les queda duda, vamos a ver en clase el último coeficiente de elasticidad, que es el del precio de la oferta. Les pido también que lo revisen. Y ya vamos a empezar con la última parte del curso, que es teoría del productor, ¿no? Costos y producción, ¿no? Entonces, dejo aquí de compartir.